Bienvenidos a este análisis, donde vamos a desmitificar la química orgánica y a explorar el viaje heroico de un elemento verdaderamente fascinante, el carbono. A ver, normalmente esta rama de la ciencia intimida un poco por su aparente complejidad, ¿verdad? Esas estructuras interminables pueden abrumar, pero en el fondo esto no es más que la historia de un bloque de construcción increíblemente versátil. Literalmente, es la historia de cómo un solo elemento posee el superpoder de dar forma a prácticamente todo lo que conocemos en el universo natural. ¿Vamos a descubrirlo? Vale, vamos a sumergirnos en esto. La hoja de ruta de hoy empezaremos con el famoso mito de la fuerza vital, pasaremos a los poderes especiales del carbono y a la gran diferencia entre lo orgánico y lo inorgánico. Luego veremos cómo se construyen las cadenas de carbono, la arquitectura de sus enlaces y para terminar echaremos un vistazo a un inmenso mundo de posibilidades. Sección 1. El mito de la fuerza vital y cómo un accidente de laboratorio cambió la ciencia para siempre. Y esto ilustra de manera brillante cómo evolucionó nuestro pensamiento científico. Fijémonos, durante siglos la teoría dominante del vitalismo decía que los compuestos orgánicos solo podían ser creados por organismos vivos, impulsados por una especie de fuerza vital. En 1807, Berzelius trazó la primera línea separando lo orgánico de lo inorgánico. Pero, ojo al dato, el verdadero bombazo llegó en 1828. El químico alemán Friedrich Wöhler destrozó el mito calentando cianato de amonio, un compuesto inorgánico, y logrando crear urea de forma totalmente artificial. Este hito preparó el terreno para que, en 1861, Kekulé estableciera la definición moderna. La química orgánica es simplemente la química de los compuestos de carbono. Pasamos a la sección 2. ¿Qué hace especial al carbono? Los superpoderes del elemento número 6. Para entender su magia, tenemos que hablar de un concepto absolutamente fundamental, la tetravalencia. Al estar ubicado en el grupo 4A de la tabla periódica, el carbono tiene 4 electrones en su nivel de valencia. Pero claro, necesita alcanzar esa codiciada estabilidad de 8 electrones en su capa externa. Así que, ¿qué hace? Pues está obligado a formar exactamente 4 enlaces covalentes. Ni 3, ni 5, 4. Esta necesidad absoluta de establecer esos 4 puntos de contacto es lo que lo convierte en el conector universal definitivo. Pero la historia no acaba ahí. Además de tener un tamaño súper conveniente, el carbono tiene un segundo superpoder, la concatenación. Suena complejo, pero es simplemente su fascinante habilidad para unirse a sí mismo, entrelazando átomos de carbono uno detrás de otro, como si fueran los eslabones de una cadena. Gracias a esto, forma estructuras increíblemente largas y estables que superan los 50 átomos. Y es precisamente este ensamblaje masivo el que hace posible construir las colosales e intrincadas estructuras de la vida. Sección 3. Orgánico frente a inorgánico. Dos mundos químicos muy diferentes. Ahora, lo verdaderamente interesante de esta diapositiva es el tremendo contraste que existe entre ambos mundos. Los compuestos orgánicos van casi siempre a por enlaces covalentes, tienen puntos de fusión bajos y no se llevan nada bien con el agua, son totalmente insolubles. Pero prestemos especial atención a la combustibilidad. Los orgánicos son altamente inflamables. Al hacer combustión liberan una cantidad de energía brutal. Esa es la energía vital que lo impulsa todo a nuestro alrededor, desde el motor de un vehículo hasta el preciso metabolismo de nuestras propias células. Sección 4. Construyendo las cadenas de carbono. Las formas estructurales de los hidrocarburos. Cuando el carbono empieza a compartir electrones, su compañero de fatigas más leal es el hidrógeno. Y para organizar estas cadenas, el carbono utiliza 3 arquitecturas principales. Primero, la forma lineal, donde los átomos van uno tras otro en línea recta, como los vagones de un tren. Luego está la forma ramificada. Imaginemos un tronco principal del que brotan otras conexiones laterales. Y por último, la forma cíclica, donde los extremos se unen formando un anillo cerrado. Esta abrumadora versatilidad estructural explica directamente por qué existe una variedad tan inmensa de compuestos. Claro, para no perdernos en estas construcciones tan complejas, los químicos usan un método de clasificación súper elegante y directo basado simplemente en contar a los vecinos. Si un carbono está unido directamente a un solo átomo de carbono vecino, es primario. Si tiene 2 vecinos, es secundario. Con 3, terciario. Y si está completamente rodeado por sus 4 costados por otros átomos de carbono, alcanza el nivel máximo, carbono cuaternario. Vamos con la sección 5, la arquitectura de los enlaces, simples, dobles y triples. El carbono, en su infinita capacidad conectiva, no se limita a abrazar solo a otros carbonos o hidrógenos. Le encanta asociarse con elementos distintos como el oxígeno, el nitrógeno o el azufre. Para gestionar esto, entra en juego el concepto de hibridación. La hibridación sp3 le permite formar enlaces simples exclusivamente. Si pasamos a sp2, facilita la creación de enlaces dobles, y la configuración sp permite los enlaces triples o formar 2 dobles a la vez.
Lo más alucinante de todo este juego geométrico es que el carbono jamás se salta sus normas. Sin importar la hibridación, siempre se mantiene fiel a su regla inquebrantable de sostener un total de 4 enlaces. Así que el punto crucial es entender cómo logramos plasmar todo esto sobre el papel de una forma eficiente. La respuesta es una especie de taquigrafía química para no saturar los diagramas. Es súper común omitir la C del carbono y la H del hidrógeno. Cuando vemos una estructura geométrica en química orgánica, hay que recordar esto. Cada esquina o vértice sin etiquetar representa de manera invisible a un átomo de carbono que lleva acoplados exactamente los hidrógenos necesarios para completar sus sagrados 4 enlaces. Y llegamos a nuestra última sección, un mundo de posibilidades, la enorme escala de la química orgánica. En este punto resulta vital desmontar una de las creencias más extendidas, la separación psicológica entre lo natural y lo sintético. Una molécula de vitamina C extraída directamente de una naranja es geométrica y funcionalmente idéntica a una vitamina C cuidadosamente sintetizada en un laboratorio. El cuerpo humano las procesa exactamente igual. La única y sutilísima diferencia es una ligerísima variación en sus isótopos de carbono 14 debido a su origen, pero el compuesto químico, su poder y su comportamiento son absolutamente indistinguibles. Pasemos a ver cómo se desarrolla esto y cómo se construye en cifras reales. Por un lado, tenemos registrados aproximadamente 600.000 compuestos inorgánicos. Nada mal. Pero, por otro lado, la química orgánica ha catalogado la colosal cifra de más de 24 millones de compuestos orgánicos conocidos. Es una diferencia aplastante. Este abrumador contraste es el resultado directo del poder de la tetravalencia y la concatenación del carbono que analizamos al inicio. Y esta inmensidad no es estática, para nada. El ritmo de descubrimiento es tal que cada año se logran sintetizar alrededor de 100.000 compuestos orgánicos completamente nuevos. 100.000. Este flujo constante de innovación es el verdadero motor detrás de espectaculares avances médicos, el desarrollo futuro de órganos sintéticos y la creación de polímeros de última generación que revolucionan los materiales que utilizamos a diario. A modo de conclusión para este análisis, es inevitable sentir un profundo asombro. Pensemos un segundo en esto. Todo este inmenso universo de innovación se sustenta en un único y pequeño átomo del grupo 4A que simplemente busca pacientemente compartir sus electrones. Con millones de variaciones estructurales dando vida a absolutamente todo, desde la intrincada hélice de nuestro ADN hasta la vanguardia de la medicina moderna, se abre un horizonte lleno de misterios por resolver. La reflexión final que nos deja esta increíble ciencia es clara: ¿qué asombrosa maravilla será capaz de crear la química orgánica a continuación?